Nomenclaturas náuticas. Dimensiones. Eslora máxima, L, es la distancia medida paralelamente a la línea de diseño entre dos planos perpendiculares a la línea de crujía. Un plano que pasa por la parte más saliente a popa de la embarcación. Otro plano que pasa por la parte más saliente a proa de la embarcación. Se incluyen todas las partes estructurales o integrales, como proas o popas metálicas o de madera, amuradas y uniones de casco con cubierta. Se excluye el púlpito de proa, en este caso, el plano de referencia pasa por el punto de intersección de la cubierta con la roda. Se excluyen todas las partes desmontables que puedan quitarse de forma no destructiva, y sin afectar a la integridad estructural de la embarcación, como palos o tangones, baupreses, púlpitos y otros extremos de la embarcación, elementos de gobierno, timones, motores fuera borda, incluyendo soportes y refuerzos, transmisiones de motores dentro fuera borda y propulsión jet, plataformas de buceo, plataformas de embarque, bandas de goma y defensas. Manga máxima, B, es la máxima anchura del casco en su proyección horizontal, medida a la cara exterior del forro. Calado, T, es la máxima dimensión sumergida del casco, medida verticalmente y sin contar el timón, la orza, las colas de los motores y otros apéndices similares que no contribuyan sustancialmente al desplazamiento. El calado máximo corresponde al desplazamiento máximo. Asiento, es la diferencia entre los calados a proa y a popa. Si el calado a popa es mayor, se dice que el barco tiene asiento apopante. Si el calado a proa es mayor, el asiento es aproante. El asiento es cero cuando los dos calados son iguales, es decir, como si estuviera asentado sobre un fondo plano o, dicho de otra manera, cuando la quilla es paralela al fondo. Partes de la embarcación. Proa, es la parte delantera de la embarcación. Popa, es la parte trasera de la embarcación. Babor, es la parte izquierda mirando hacia proa. Estribor, es la parte derecha mirando hacia proa. Casco, es el cuerpo principal del barco. Los materiales que se emplean para su construcción pueden ser madera, hierro y acero, plástico, goma, etc. Línea de flotación, es la intersección de la superficie del agua con el casco del barco. Obra viva, es la parte del casco sumergida en el agua. También se le conoce como carena. Obra muerta, es la parte del casco situada encima del agua y que va desde ella hasta la borda, aunque por extensión se considera también lo situado sobre la borda. Costados, son las partes laterales del casco. Amuras, son las partes curvas de los costados cercanos a la proa. Aletas, son las partes curvas de los costados cercanos a la popa. Cubierta, es el piso o suelo del barco. Los barcos de cierto tamaño suelen tener dos o más cubiertas. La más importante es la llamada cubierta principal o superior, considerándose como tal una cubierta superior equivalente, cerrada, abierta o parcialmente cerrada, extendida de proa a popa. Sentina, son las partes laterales e inferiores de la quilla, destinadas a recoger los residuos líquidos, como humedades, por ejemplo, o el agua que penetra por los prensaestopas del eje de la hélice. Estructura, accesorios y elementos auxiliares. Quilla, es la principal pieza estructural del barco, extendiéndose de proa a popa en la parte inferior y en su medianía. Se asemeja a la columna vertebral del barco, de la cual se desprenden piezas importantes que refuerzan el casco. La arquitectura naval moderna ha prescindido de muchas piezas que antiguamente eran esenciales en los barcos. Una de ellas es la quilla, llamándose así en las embarcaciones y buques en general a la parte inferior de los mismos. Pasamanos, son cables forrados de lona situados en las escalas, que sirven de apoyo y protección. Timón, es el elemento de gobierno del barco que permite la maniobra, constituido por una pala situada a popa, movida por la rueda del timón o, en embarcaciones menores, por la caña. Hélice, es el elemento propulsor de un barco equipado con motor o máquina. Consiste en un conjunto de palas unidas a un núcleo que giran alrededor de un eje saliendo por un orificio llamado bocina. Al girar, empujan la masa de agua, produciendo una reacción que impulsa el barco. La parte de popa de las palas recibe el nombre de cara activa, mientras que la otra parte se llama dorso. Las palas tienen una forma especial llamada helicoidal. Las características de la hélice incluyen las palas, el diámetro y el paso. El paso es la distancia teórica que avanzaría cada giro, considerando un movimiento similar al de un tornillo en un medio sólido. Debido al deslizamiento en el medio líquido, el barco no avanza el paso teórico, y la pérdida de avance se denomina retroceso. La hélice puede ser de paso a la derecha o dextrógira, girando en sentido horario en marcha avante, y de paso a la izquierda o legógira, girando en sentido antihorario en marcha avante. Lógicamente, en la marcha atrás, el sentido de giro es el contrario.
El diámetro es la circunferencia que rodea las palas. Las hélices de mucho diámetro y poco paso se llaman hélices de arrastre, mientras que las de poco diámetro y mucho paso se conocen como hélices de velocidad. Imbornales, son aberturas practicadas en los costados por encima de la cubierta, que permiten el paso del agua, por ejemplo, para el desagüe en los golpes de mar. Cornamusas, son piezas en forma de T o doble T que suelen ir en cubierta para amarrar cabos ligeros o en un palo para amarrar las dirizas de las banderas. El amarre se realiza tomando vueltas en forma de 8. Bitas, son piezas dobles verticales o ligeramente inclinadas fijadas a la cubierta, utilizadas para amarrar estachas y amarras en general, tomando vueltas en forma de 8. Dentro de la estructura del barco, es importante mencionar los principales refuerzos tanto longitudinales como transversales. Refuerzos longitudinales principales: quilla, trancanil y regala. Transversales: cuadernas, varengas y baos. El trancanil es la pieza que une las cabezas de los baos de las distintas cubiertas con las cuadernas. También se puede definir como la parte exterior de la cubierta que va reforzada en su unión con el costado. La varenga es una pieza transversal y vertical que une dos cuadernas por su parte inferior. El bao es una pieza transversal que une dos cuadernas por su parte superior, actuando como vigas horizontales que soportan la cubierta. Elementos de amarre y fondeo. Cabo, es la cuerda empleada en los barcos. Chicote, es el extremo libre de un cabo. Seno, es la curvatura formada alguna vez en un cabo. Gaza, es una especie de aro formado en un chicote y se utiliza en las amarras para encapillarla a un noray del muelle. Firme, el firme de un cabo es el extremo que va sujeto o amarrado. Vuelta, es una forma de amarrar un cabo a una bita o cornamusa mediante cruces en forma de 8. También se puede referir al abrazo, que se hace con el chicote de un cabo a una percha, por ejemplo, y en este caso se llama vuelta mordida. Noray, es una pieza metálica, cilíndrica y ensanchada en su parte superior, situada en los muelles de atraque para encapillar la gaza de una estacha o de un alambre. El volardo es una variedad del noray y es el que se ve comúnmente en la mayoría de los muelles, ensanchado solo por el lado de dentro para asegurar la gaza de la amarra. Muerto, son boyas que indican el sitio donde el cuerpo muerto está fondeado. Generalmente se refiere a los bloques de hormigón que descansan en el fondo, a los cuales van amarradas las boyas. Boyas, son cuerpos flotantes amarrados a los muertos y sirven para amarrar los cabos de una embarcación. También hay boyas ciegas o luminosas para señalizar. Defensas, son piezas colocadas en el costado de la embarcación para evitar daños cuando está atracada. Para este propósito, son comúnmente utilizados neumáticos de automóvil. Modernamente, en los yates se emplean piezas sintéticas de forma cilíndrica o similar. Bichero, es una vara de madera en cuyo extremo va una punta metálica con un gancho que sirve de ayuda en los atraques y desatraques en las embarcaciones menores. Anclas de arado, danfort, rezón, aunque las anclas del almirantazgo, con cepo, y las de patente, sin cepo, son utilizadas por los yates y embarcaciones menores, junto con los rezones. Existen otros tipos especiales, entre los cuales destacan el ancla de arado y la danfort. La estructura del ancla de arado es poco marinera, pero teóricamente, es superior a muchos de los tipos existentes. En esta ancla, las uñas han sido reemplazadas por dos láminas a que recuerdan las orejeras de un arado y se encuentran soldadas a una pieza casi vertical B, que termina uniéndose a la caña C por medio de una articulación. El ancla toca el fondo por la parte A, cuyo pico va hundiendo la tracción de la cadena, dando lugar a que el ancla gire por medio de su articulación. El ancla danfort se emplea principalmente en yates medianos y otras embarcaciones de recreo de cierto porte. Se caracteriza por tener un cepo debajo de la cruz, lo que permite alojarla en una escobén, además de tener brazos largos con gran poder de presa. Dispone de uñas considerablemente largas, y el cepo, situado en el mismo plano que las uñas, evita que el ancla voltee lateralmente. Se estima que el ancla danfort tiene una fuerza de agarre 3 veces mayor que un ancla antigua de cepo y 10 veces mayor que un ancla sin cepo corriente, siempre a igualdad de peso. El rezón, utilizado en muchas embarcaciones, es un ancla pequeña o anclote compuesto por 4 brazos, similar al arpeo, que en lugar de uñas tiene 4 garfios.